semana en Del Dicho al Hecho, las discusiones importantes que ocurren en el Poder Legislativo. Empezamos con la eliminación de la Carta de No Antecedentes Penales. Ya pasó en el Senado, falta todavía que se discute en la Cámara de Diputados. Paola Zavala, Leticia Bonifaz, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Ale. Buenas noches. Comienzo con esto de la Carta de No Antecedentes Penales, Pau. Pues mira, apenas va en la Cámara de Senadores, todavía falta que pase a Cámara de Diputados. Ayer leía unos comentarios que decían, pero ¿cómo estas personas van a tener igualdad de oportunidades frente a mí que no he cometido ningún delito? Y había como esta molestia social y creo que es importante comentar con la audiencia esto, ¿no? Si una persona es liberada de la cárcel es básicamente por dos razones, o porque fue declarada inocente o porque compurgó, es decir, que acabó su sentencia. Entonces, pues la respuesta es sí, o sea, las personas vuelven a tener los mismos derechos que el resto de la población. Y eso es algo que nos conviene a todos y es bien importante subrayar esto porque muchas veces parece que no es así. Digamos, yo creo que un factor fundamental, no lo creo, lo sé, hay datos sobre eso, un factor fundamental en términos de reincidencia es que las personas al salir de prisión no encuentren trabajo, no tengan un ingreso para vivir, ¿no? Entonces, acá es como muy importante pensar por qué las personas no pueden tener un ingreso pronto. La primera, que era la Carta de No Antecedentes Penales, hacía que ni empleadores ni ellos mismos, ellos inhibían de pedir trabajo porque sabía que les iban a pedir la carta y ni siquiera lo pedían. Y los empleadores pues los hacen por protegerse, ¿no? Y ellos tienen razón porque hay cosas que las autoridades, sobre todo del Ejecutivo, no han cumplido, como es darles capacitación para el trabajo, atención emocional, o sea, hacer otro tipo darles otro tipo de herramientas a las personas antes de ser liberadas para que puedan, pues sí, ¿no? Insertarse a la sociedad de manera efectiva. Entonces, yo diría, es un avance chiquito porque todavía falta que pase por la Cámara de Diputados, pero también es un avance insuficiente. Si esto no va acompañado de otras herramientas que tienen que tener las personas privadas de la libertad, tampoco va a funcionar. Coincido con Paola en el sentido de que sí es un avance en materia de derechos humanos, hay un proceso de reinserción social y lo que el Estado deje de hacer no es imputable a estas personas que efectivamente terminan cumpliendo una sentencia o son declaradas inocentes y no pueden tener ese estigma que los limite para tener acceso a un trabajo digno como cualquier otra persona. Claro, y en cuanto a avances, como dice Pau, todavía falta la discusión en la Cámara de Diputados, donde, por cierto, hay también retrocesos, esta intentona de eliminar los fideicomisos en el Poder Judicial. ¿Qué significa esto, Pau? Yo creo que es un tema político, ¿no? Que nos tiene a todos muy confundidos respecto a los privilegios en este país. Puede ser que haya excesos en el Poder Judicial, no lo dudo, pero también, y estoy segura, que hay carencias. Por ejemplo, en el ámbito en el que yo me desempeño, pues en el sistema penal, faltan un montón de jueces de ejecución, de jueces de control, te decía también de abogados, de abogados de oficio, ¿no? Hay muchísimas carencias, también hay tribunales en donde no hay lo más básico, computadoras, etcétera. Entonces, finalmente creo que podían tomar otra decisión, pueden todavía tomarla, reorientar ese presupuesto a la eficacia del Poder Judicial, porque a nadie nos conviene que el Poder Judicial tenga menos dinero. Ellos creen que están afectando a los magistrados, a los ministros, pero en realidad están afectando a todos nosotros, ¿no? Finalmente es un tema de facilitar la justicia pronta y expedita y lo que están haciendo es entorpecerla y estamos viendo que el dinero que se quita de acá pues se va a otras bolsas y esas dos bolsas principalmente pues son los militares y son los programas sociales y es una combinación muy poderosa y muy peligrosa. Sí, más en pleno año electoral. Leti, tú conoces muy bien la composición de la Corte, el Poder Judicial. Estos fideicomisos, ¿qué significa? Parece que la figura del fideicomiso debería garantizar candados, ¿no? Poder ser más transparente, pero se tiene una fobia en la 4T hacia estos recursos financieros. Y contra estos esquemas pues han legislado ya con anterioridad. Así es, yo creo que desde el inicio de la administración vimos que desde el Poder Ejecutivo se promovió el fin de muchos fideicomisos indiscriminadamente sin diferenciar cuáles sí funcionaban y cuáles no. Y aquí hay que ver el contexto de pues estos enfrentamientos que ha habido entre poderes y como que la intención es castigar al Poder Judicial. Yo creo que habría que revisar muy detalladamente cuáles son estos fideicomisos. Todo indica que varios tienen que ver con derechos de trabajadores
del Poder Judicial, entendiendo por Consejo de la Judicatura, por Tribunal Electoral, por Suprema Corte, y lo que es preocupante es que efectivamente viene el año electoral, el Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral, necesita siempre más recursos el año electoral y parece que hay como una sanción. A mí me preocuparía un golpe a la división de poderes y una necesaria autonomía del judicial. Claro, y que se suma a lo que hablábamos la semana pasada, Pau, justo que esta división de poderes a veces se trastocan con este conflicto que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pero ahora pues entra el Legislativo queriendo castigar, ¿no?, en materia de presupuesto a la Corte y a los órganos que integran el Poder Judicial. Como bien dice Leti, está también ahí el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendrá un papel fundamental el próximo año electoral. Sí, no sé si solo de castigar o también están presionando decisiones judiciales, lo cual también, o sea, es muy perverso, ¿no? O sea, mira, si no resuelves como yo ejecutivo espero que resuelvas, te voy a cortar más y más y más el presupuesto. Y eso pues es de verdad no solo perverso, sino peligroso para cualquier democracia. Bien, Leti, la importancia del presupuesto del Poder Judicial, porque si estos excesos de los que se habla existieran, ¿no?, o existen, pero al final también, ¿cuánto significan esos excesos para todo lo que requiere el Poder Judicial, ¿no?, reorientar estos recursos, si es que el Legislativo lo cancela, hacia dónde iría, ¿no?, y si implicaría también un cierto golpe al acceso a la justicia? Sí, por supuesto que lo más relevante sería a dónde va ese recurso, pero además normalmente en la mayoría de los países hay un porcentaje básico que va hacia el Poder Judicial y que de ahí no se mueve, y lo que habría que pensar también si hay mecanismos de defensa, por ejemplo, de los propios trabajadores del Poder Judicial, si podrían promover amparos ante el Poder Judicial. Sería un escenario jurídico muy interesante, pero yo esperaría que esto no se diera, porque la autonomía y las garantías del equilibrio de poderes, como dije antes, debe ser fundamental en un Estado democrático de derecho. Bien, pues así del dicho al hecho de esta semana, Leti Bonifaz, Paola Zavala, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.